Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, queremos agradecerle la oportunidad que tenemos, Señor Eterno, de poder llevar su palabra a través de este medio. Bendícenos, Señor Eterno, y también una bendición muy especial a los amigos que están en sintonía, Señor, en este programa. Padre, en el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En esta hora queremos enviarle un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Es un privilegio nuevamente el poder salir al aire y nuevamente poder entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora. El programa que hemos de presentar hoy es una continuación de una serie de temas que ya hemos estado estudiando en programas anteriores basados en ciertas profecías en el libro de Daniel. Pero como siempre lo hacemos, vamos a leer nuestro versículo lema de este programa radial que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que hay dos potencias que están en juego. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra, con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. En esta hora, hermano Frank, como siempre, nos gusta traer estos minutos de salud. Vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y droga. Muy importante, en esta hora vamos a seguir abarcando el tema que dejamos en el tintero prácticamente en programas anteriores, que lo hemos titulado La carne de cerdo, un riesgo para la salud. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en dos textos muy interesantes allí, hermano Frank, que vamos a citar a continuación. Sí, amigos oyentes, estos textos los hemos leído anteriormente porque es la parte número 4. Tenemos a Levítico capítulo 11, versículo 7. Nos dice también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendida, pero no grumia, lo tendréis por inmundo. Y Deuteronomio capítulo 14, versículo 8 también nos dice, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no grumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los gérmenes y parásitos del cerdo. Si ustedes no lo sabían, amigos radioyentes, el cerdo es el mayor contenedor de los siguientes gérmenes y parásitos. Y hermano John, tenemos, creo que son 6 parásitos que vamos a mencionar. El primero es el parásito planos, el segundo parásitos redondos y tercero parásito tipo como ganchos. El siguiente parásito, el cuarto, sería el parásito Phaseolopsis, el quinto, el parásito Parangonimus, y el sexto, el parásito Chronocris sinensis. Interesante. Vamos a hablar un poco acerca del parásito redondo entonces. Sí, el parásito redondo es un parásito de una medida de 6 a 12 pulgadas de largo, que también es llamado el gusano viajero, porque va a varias partes del cuerpo o a varios órganos, hermano John. Así es, el parásito gancho
los pequeños gusanos de esta enfermedad entran a la piel del ser humano al agujerar la piel por alguna herida. Los cerdos comen el excremento humano conteniendo huevos de parásitos que se desarrollan dentro del cuerpo humano, que luego crecen a gusanos jóvenes. La enfermedad producida por este parásito puede ser, entre otras, la anemia. Los gusanos adultos chupan la sangre en el intestino en un promedio de 1 centímetro cúbico diario. En general, los síntomas de infecciones fuertes incluyen palidez de la piel y numerosas membranas, retención de fluido en la cara y en las extremidades, constipación alterada con diarrea, aumento del apetito por comidas pesadas, impotencia, menstruación irregular en las mujeres, debilidad cardíaca, palpitaciones, debilidad física, fatiga, apatía y melancolía. Hermano Fran, muchas enfermedades como producto de este parásito gancho contenido también en el animal que es el cerdo. También mencionamos el parásito Paragonimus, que fue un parásito que vive en los pulmones del cerdo, hermano John, y fue descubierto por el doctor Mason en 1880. Y es un parásito que causa neumonía en el cerdo y no se ha encontrado la forma para matar este parásito de los tejidos. Imagínense cómo entran los cuerpos de los seres humanos que consumen la carne de cerdo. Así es, el parásito Clonorchis sinensis. Este parásito es un gusano chupador, un tipo de parásito que habita en la vía de la bile al hígado del cerdo. Este parásito crea serias enfermedades en el hígado y el pecho de los seres humanos. Vamos a leer un texto bíblico allí muy interesante que se encuentra contenido en el libro de Isaías. Que es la razón por la cual traemos este consejo de salud, hermano John, porque Dios se interesa en nuestra salud. Isaías capítulo 16, versículo 16 y 17. 66, versículo 16 y 17 nos dice: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominaciones y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Interesante, es una sentencia, hermanos radioyentes. Yo creo que estos minutos de salud son muy importantes para nosotros. Ojalá que cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora puedan hacer caso sumiso a lo que dice el Señor en su palabra. Bien, en esta hora vamos a entrar de lleno entonces a la presentación del programa que hemos titulado La Purificación del Santuario. Hermano Fran, vamos a continuar explorando este maravilloso libro que se llama el libro de Daniel. Hay otras profecías que están contenidas en ese hermoso libro y que no hemos todavía tocado a través de este programa radial. Y como siempre y de costumbre ponemos la palabra de Dios, hermano John, por delante. Vamos a tener un versículo muy importante y les recordamos, hermano, y les recomendamos que tomen notas de los versículos que vamos a ver en este estudio. Son muy, muy importantes para entenderlo, lo que es la purificación del santuario. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Muy importante. En programas pasados, hermano Frank, usted recordará, comenzamos a estudiar el tema relacionado con un gran período profético establecido en la profecía de Daniel 8:14. Hemos estudiado que a través de un poder en esta tierra, representado por el cuerno pequeño, Satanás echaría por tierra las verdades de Dios, especialmente la verdad relacionada con el santuario. En este programa, amigos radioyentes, comenzaremos a estudiar el desarrollo maravilloso de la profecía de tiempo profético más extensa que se encuentra en las Sagradas Escrituras. O sea, a saber, la profecía de las 2300 tardes y mañanas
contenida en Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Y hablando de ese cuerno pequeño, hermano John, hagamos una pregunta. ¿Qué hizo el cuerno pequeño representado por el papado al pueblo de Dios? Miren lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Muy interesante, hermano John, porque hay una palabra que dice ahí, se engrandeció, que en hebreo es gadal, hacerse grande, hacerse poderoso, enaltecerse, engrandecerse, exaltarse, o sea, un espíritu de Satanás. Así es, o ensoberbecerse, de acuerdo a la concordancia hebreo-griega, la página 24. Hermano Fran, nos gusta siempre citar esta concordancia, porque esta concordancia da la definición correcta de la palabra en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y esa palabra engrandeció, o sea, este poder se iba a engrandecer hasta el ejército del cielo. En el libro de Isaías, amigos radioyentes, hay unos versículos muy importantes que vamos a citar también, basada en la primera pregunta que usted hizo de este estudio. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14 nos dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Aquí está hablando de Luzbel, que posteriormente llegó a ser Satanás o se convirtió en Satanás. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. O sea, hermano Fran, que este espíritu, vamos a decirlo así, de hacerse grande, de enaltecerse, de engrandecerse, de exaltarse a sí mismo, es el espíritu de Satanás. Que también lo tiene el cuerno pequeño, vamos a mencionarlo. ¿En qué lenguaje literal se describe más adelante esta persecución del pueblo de Dios? Daniel capítulo 8 y versículo 24 nos dice, y su poder, o sea, el del cuerno pequeño, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea que este poder, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8, este poder del cuerno pequeño iba a hacer algo muy grande en esta tierra. Iba a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Otra pregunta, ¿cómo iba este cuerno pequeño a exaltarse en contra de Cristo y su obra mediadora? Un punto muy importante. Daniel capítulo 8, versículo 11 nos dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermanos radioyentes, esta profecía que nosotros estamos abarcando en esta hora es una profecía de carácter de mucha importancia, porque aquí podemos darnos cuenta, el profeta Daniel está describiendo un poder que se iba a levantar en esta tierra y que se iba a engrandecer. Ahí está la palabra, aún se engrandeció. ¿Se acuerda, hermano Frank, que acabamos de citar esa palabra en hebreo, gadal, que es exaltarse a sí mismo o engrandecerse o hacerse grande o poderoso? O sea que la Biblia claramente está diciendo que este poder, o sea, el poder del cuerno pequeño, se iba a engrandecer. Primero, contra el príncipe de los ejércitos. Y iba a quitar el continuo. Y también iba a quitar el lugar de su santuario, o sea, lo iba a echar por tierra. En la interpretación de la visión, hacemos una pregunta. ¿Cómo se describe esta exaltación propia? Bien, vamos a ver qué nos dice, sigue diciendo el libro de Daniel. Seguimos allí en el libro de Daniel, el capítulo 8, pero vamos a leer ahora el versículo 25. Noten cómo dice la escritura. Con su sagacidad, está hablando del cuerno pequeño, por supuesto, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Ahí está nuevamente la palabra, hermano Fran, engrandecerá.
y con paz, dice ahí, con paz destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aún no por mano humana. O sea, ¿quién es el príncipe de los príncipes? Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Qué le fue entregado en las manos del poder representado por el cuerno pequeño y qué hizo este poder con la verdad? Daniel capítulo 8, versículo 12 nos dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Ahí está otra característica más del cuerno pequeño, hermano Fran. Esto es muy interesante. Yo espero que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan estar tomando nota de lo que nosotros estamos leyendo, amigos radioyentes. Vemos la obra que este cuerno pequeño iba a hacer en esta tierra. Número 1, se iba a fortalecer, iba a destruir, iba a perseguir al pueblo de los santos. También dijimos que iba a echar por tierra al lugar del santuario de Dios. Y usted acaba de leer, hermano Fran, que también este poder iba a echar por tierra, ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Y aparte de eso, también se iba a levantar contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Cristo Jesús. Y aparentemente iba a prosperar. Exactamente. O sea, podemos darnos cuenta, amigos radioyentes, de que este poder iba a tener una exaltación de grandes proporciones. Bien, sigamos entonces adelante con este tema tan importante. ¿Qué dice la profecía bíblica que también haría el cuerno pequeño? Aparte de lo que hemos dicho. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25, y vamos a tocar la primera parte de ese versículo. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hemos usado mucho este versículo, hermano John, en el pasado. Así es. Hay otra característica más, hermano. ¿Cuántas características más podemos presentar de este cuerno pequeño en esta tierra, hermano Fran? Aquí podemos ver 2 características, o vamos a decir 3. En este solo versículo, la primera parte de Daniel 7:25. Número 1, iba a hablar palabras contra el Altísimo. Número 1. Número 2, a los santos del Altísimo iba a quebrantar, o sea, al pueblo de Dios, a la iglesia. Y número 3, iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Ya nosotros hablamos de un programa anterior, hablamos acerca de las características del cuerno pequeño. Si usted desea obtener ese tema, solamente usted tiene que llamarnos o escribirnos, y con mucho gusto nosotros se lo enviamos a vuelta de correo. ¿Por cuánto tiempo iba a durar ese reino o el poder del cuerno pequeño? De acuerdo a Daniel capítulo 7 y el versículo 25, pero la segunda parte. Fíjense bien cómo dice la escritura, amigos radioyentes. Y dice, y serán entregados en su mano, o sea, el poder que iba a tener este cuerno pequeño, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿En cuál otra profecía se menciona el mismo tiempo profético, hermano John, para tener una noción exactamente qué significa un tiempo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 nos dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 también nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 también nos dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Así que muy interesante lo que usted acaba de mencionar allí, hermano Frank. Muy importante, porque ese mismo periodo de tiempo profético que aparece en Daniel capítulo 7 y el versículo 25 se encuentra en esos textos que usted acaba de mencionar: Apocalipsis 12:14, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5, que vamos a, por supuesto, cuando el Señor nos lo permita y cuando haya la oportunidad en programas posteriores, vamos a entrar de lleno a estudiar un poco acerca de esa profecía tan maravillosa contenida en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13.
Pero podemos hacer una pregunta. ¿A qué periodo de tiempo equivale un tiempo? Porque la Biblia habla de hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, de acuerdo a Daniel 7:25, la segunda parte. En otras palabras, ese poder, o sea, el cuerno pequeño, Dios rige todos los gobiernos de esta tierra. Dios permitió que este gobierno tuviese el poder, ¿verdad? Porque Dios no deja que nada ocurra sin su autoridad. Por supuesto, este poder, detrás de este poder estaba actuando el poder de Satanás, porque la obra que este poder iba a hacer en esta tierra iba a ser una obra de carácter de Satanás. Pero ¿a qué periodo de tiempo, volvemos y hacemos la pregunta, equivale eso de un tiempo? Bien, el libro de Daniel, capítulo 4 y el versículo 16 nos dice lo siguiente: su corazón de hombre se ha cambiado. Aquí está hablando de una profecía acerca del rey de Nabucodonosor. Y les he dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. O sea que la palabra para tiempo en hebreo es idán, que significa tiempo fijo o un año. De acuerdo a la concordancia Strong's, la página 96. Hermano Fran, entonces resumimos. Tiempo es igual a un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Total, 3 años y medio. Que equivale, como leímos en Apocalipsis, a 1260 días de 42 meses multiplicado por 30, que es 1260, que es el mismo periodo profético. Importante punto, hermano John, que tanto Daniel como Juan vivieron en una época totalmente diferente, pero en cuanto al tiempo, están en concordancia. El cuerno pequeño de Daniel 8, 10 al 12. Veamos alguna característica, hermano John, de este cuerno pequeño. Primero, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Echó parte del ejército de las tierras por tierra y lo pisoteó. Estamos resumiendo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Quitó el continuo. Echó por tierra el lugar santísimo de su santuario. Y echó por tierra también la verdad. Resumiendo lo que hemos dicho, hermano John. Así es, de acuerdo a Daniel capítulo 8, como usted lo dijo, de los versículos del 10 al 12. El decreto del emperador Justiniano, firmado en el año 533 después de Cristo, reconocía al Papa como la cabeza de todas las iglesias. La grandiosa derrota de los ostrogodos en la invasión de Roma, 5 años más tarde, en el año 538 después de Cristo, fue un golpe de muerte para la independencia del poder ario que gobernaba Italia, y por lo tanto fue una fecha notable en el desarrollo de la supremacía papal. O sea que en ese periodo, hermano John, del 533 al 538 después de Cristo, entonces comienzan los 1260 años de esta era profética, que se extendería hasta el periodo de 1793 a 1798. En el año de 1793 fue el año del reino del terror en la Revolución Francesa. Y en el año cuando la religión católica romana fue puesta a un lado en Francia, y el ejército de Francia bajo el mando del general Berthier entró en Roma, y el Papa Pío VI fue llevado prisionero el 10 de febrero de 1798, lo cual el papado recibió una herida de muerte, cumpliendo así el final de este periodo profético, tal cual como la palabra de Dios lo profetizó. Así es, y queremos decir que todo lo que nosotros estamos mencionando, esto se encuentra en un libro de historia. Esto no es un invento nuestro. Usted puede buscar cualquier libro de historia, aún en la Enciclopedia Británica puede encontrar toda esta información. El papado se extinguió, en otras palabras, hermano Frank, ni un vestigio de su existencia permaneció, y ni un solo dedo fue agitado en medio de los poderes católicos romanos. La ciudad eterna ya no tenía más un príncipe o un pontífice. Su obispo era un cautivo moribundo en las tierras extranjeras, y ya se había anunciado el decreto de que no sería permitido un sucesor en su lugar. Esto se encuentra en un libro
que lleva como título Roma y sus gobernantes papales, página 440. O sea, hermano Fran, que Dios había dicho 3 tiempos y medio, equivalente a 1260 días o a 42 meses de poder papal en esta tierra. Y finalmente ese periodo llegó a su fin en el año 1798, como usted lo dijo, a manos del general Berthier, comandado o general del ejército de Francia en aquel entonces, que Napoleón Bonaparte era el emperador en ese entonces. Entró a Roma y se llevó prisionero al Papa Pío VI y murió en el exilio prácticamente. Exactamente, y acordemos, hermano, que esta visión la recibió Daniel miles de años atrás. Así es. Así que turbió un poco a Daniel. ¿Y qué mensaje de esperanza recibió Daniel, hermano John, de parte del ángel cuando se le dio esta visión? O sea, el ángel Gabriel. Exactamente. Miren lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. Así es, muy hermosas palabras. Esto es una profecía extraordinaria que abarca hasta el final de los 2300 tardes. O sea, Daniel estaba preocupado, hermano Fran, con la obra del cuerno pequeño. Y el ángel Gabriel le dio una respuesta de esperanza. En otras palabras, no te preocupes, Daniel, porque esa obra no va a durar siempre. Va a tener un periodo solamente. Dios le da un periodo solamente a este gobierno del cuerno pequeño en esta tierra, y finalmente el santuario va a ser purificado. Vamos a ampliar un poquito más en cuanto a eso, por supuesto, en nuestro próximo programa. Las escrituras responden con claridad a esa pregunta. ¿Qué es el santuario? Nos podemos hacer esa pregunta en esta hora. La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés en esta tierra, como una copia de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Entonces, hermano John, queda una pregunta más importante que contestar. ¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace mención a un servicio tal con referencia al santuario terrenal, que debía ser purificado. Pero puede haber algo de purificar en el cielo, ya que estamos mencionando que el Señor está en el santuario celestial. En Hebreos capítulo 9 se enseña claramente la purificación de ambos santuarios. Muy importante, el terrenal y el celestial. Y a casi todo es purificado, dice en el versículo 22, según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. A saber, la preciosa sangre de Cristo en su santuario. Muy importante. Es lo que está pasando ahora, hermano, la purificación del santuario. Así mismo es. Muchas personas a veces no piensan en estos textos que esa es la obra magna que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote en el reino de los cielos. Por eso el cuerno pequeño, una de sus armas que usó fue atacar precisamente esta verdad, echar por tierra la verdad del santuario, como usted lo había leído anteriormente, hermano Fran, usted recordará, iba a echar por tierra esa verdad, se iba a levantar en contra de esa verdad, de acuerdo a Daniel capítulo 8 y el versículo 12. Muy importante, hermanos radioyentes, porque esta era la obra que Satanás no quería de que la raza humana o el ser humano entendiera, y es por eso que nosotros nos estamos preocupando en traer estos programas radiales. ¿Por qué?
porque ahora mismo hay un sumo sacerdote que está en el cielo, en el verdadero tabernáculo, en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero hacemos una pregunta muy importante. ¿En qué tiempo se cumpliría esta gran visión y la purificación del santuario? Usted lo leyó en Daniel 8:14, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué nos dice el capítulo 8 de Daniel, siguiendo en el libro de Daniel. Vamos a leer los versículos 17, 19 y 26. Dice así el Señor: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo del fin. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Hermano Fran, entonces, ¿en qué tiempo se iba a cumplir esta visión? Para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. O sea, no era para los tiempos de Daniel, ni mucho menos para los tiempos del reino del terror, como se le conoce en la historia, el reino del cuerno pequeño en esta tierra. Era para el tiempo del fin. ¿Qué otro evento marcaría, hermano John, el principio del fin o la purificación del santuario? Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27 nos dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, el cuerno pequeño. ¿Quién le iba a quitar el dominio? Dios. Porque como dijimos al principio, solo Dios tiene el poder, hermanos radioyentes. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano Fran, usted tocó algo muy importante que las personas tal vez no entienden este mensaje o no han tomado nota de lo que nosotros estamos diciendo. Usted dijo algo muy importante allí en esos versículos que usted acaba de citar, Daniel 7, 26 y 27, hablando acerca del evento que iba a marcar el tiempo del fin. La primera parte del versículo 26, amigos radioyentes, dice: se sentará el juez y le quitarán su dominio. Podemos hacer una pregunta, hermano Fran: ¿en qué momento de la Biblia, hablando bíblicamente, se sienta el juez? Bien, vamos a citar el libro de Daniel, el capítulo 7. Fíjense bien, hermanos radioyentes, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, ahí está, un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, Daniel 7 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermano Fran, en otras palabras, para que nosotros podamos entender cuándo, bíblicamente hablando, marca la Biblia el tiempo o el comienzo del tiempo del fin, cuando se sienta el juez. ¿Y en qué momento o en qué ocasión se sienta el juez? Cuando se abren los libros en el cielo. O sea, cuando comienza el juicio investigador en el cielo. Al final de ese periodo profético de los 2300 tardes y mañanas. Qué interesante eso. Amén. Y queremos notar, hermanos, que también la palabra en hebreo, hermano John, de dominios es Sholtán, que significa imperio, dominio, señorío y poder, según la concordancia en Strong, número 7985 en la página 134. O sea que Dios le iba a quitar el imperio o el dominio o el poder o el señorío a ese cuerno pequeño. Una profecía de tiempo. Exactamente, y vimos a través de la historia que ese poder le fue quitado en el año 1798 y poco tiempo después comienza el tiempo del fin. Hermanos radioyentes, si usted no lo sabía, estamos viviendo ya en el tiempo del fin. Vamos a hablar un poco acerca de los 1260 años de supremacía papal. Daniel capítulo 8 y versículo 12 nos dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy importante, fíjense bien, dos palabras claves allí: el ejército y el continuo.
El ejército y las estrellas de Daniel 8:10 son lo mismo que los santos del Altísimo de Daniel 7:25. Y el príncipe de los ejércitos de Daniel 8:11 es el príncipe de príncipes, o sea, Cristo. Cuando el mismo ser se le apareció a Josué, de acuerdo a Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15, él se aplicó la misma expresión de sí mismo. La palabra sacrificio de Daniel 8, 11 al 13, no aparece en el texto hebreo original, como aparece en muchas de nuestras versiones, hermano Frank. Por eso nosotros no la leemos en estos textos bíblicos, porque no está en el hebreo original. Nosotros tenemos aquí la concordancia hebreo-griega interlinear y allí no aparece esa palabra. Aunque ninguna palabra está conectada con el continuo en el texto original, sin embargo, en el servicio típico del santuario es usada con el holocausto continuo, de acuerdo a Éxodo 29:42. Con el incienso continuo, de acuerdo a Éxodo 38, y con el pan de la proposición continuo, de acuerdo a Números 4:7, indicando, hermano Frank, que aquello que era continuo representaba el continuo servicio o mediación de Cristo en el santuario celestial, en lo que todo aquello que era continuo en el servicio típico encontró su antitípico o su antitipo y su cumplimiento en Cristo, por supuesto, y en el santuario celestial. Usted lo pueden encontrar en Hebreos capítulo 6 y en Hebreos capítulo 7. La acción que hizo el Papa como el vicario y el sumo pontífice realmente le quitó a Cristo el lugar y la obra como el único mediador entre Dios y el hombre, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5, hermano Fran, y le quitó a Cristo su mediación continua, de acuerdo en lo presentado en la profecía. O sea que el cuerno pequeño es representado por Roma papal. En el capítulo 7 de Daniel, el cuerno pequeño quita la ley de Dios. En el capítulo 8, el cuerno pequeño quita el evangelio. Fíjense bien. Si hubiese quitado solo la ley, esto hubiese pervertido el evangelio, porque con la ley de Dios eliminada, aún el verdadero evangelio no hubiese podido salvar, porque la ley se necesita para convencer al pecador de pecado. ¿Qué le parece a usted? Increíble, es como un espejo que nos muestra dónde estamos fallando. Ahora, la otra parte, que si el papado, hermano John, hubiese quitado la otra parte que usted mencionó, o sea, el evangelio, y hubiera dejado la ley, la salvación a través de tal sistema hubiese sido aún imposible, porque no hay salvación para los pecadores por medio de la ley, ya que la ley no salva al pecador aparte de Cristo y el evangelio, pero para hacer la doble su apostasía, el papado cambia y pervierte y quita ambos, la ley y el evangelio. Esto es bien delicado, hermano John. Así es, porque eso era el plan maestro de Satanás a través de este poder en esta tierra, el cuerno pequeño. La palabra vicario, fíjense bien, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es que tiene las veces de poder y facultades de otra persona, de acuerdo al significado que le da el diccionario, o la sustituye. O sea, hermano Frank, que cuando el obispo de Roma lo llaman el vicario de Cristo en esta tierra, que es el título que él lleva, está en otras palabras tomándose la prerrogativa o tomándose el lugar de Cristo, está sustituyendo a Cristo en esta tierra. El santuario celestial, hermano John, necesita ser purificado. Una pregunta, o mejor dicho, un comentario que a veces quizás no se ha entendido en el mundo cristiano. Según Hebreo capítulo 9, versículos 22 al 24, podemos leer: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las cosas las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén, gloria a Dios. Y continúan los versículos 26 y 25, 25 y 26, perdón. Y no para ofrecerse muchas veces
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muy importante, ¿cuántos santuarios se mencionan en la Biblia? Qué maravillosa la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, hermano Fran. Está ofreciéndose a sí mismo por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y está purificando ese santuario, como lo decía Daniel 8:14. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 8, los versículos del 1 hasta el 5. Preste mucha atención, por favor. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Maravillosas palabras. Tenemos un sumo sacerdote, pero no está en Roma, hermano Fran. ¿Está dónde? En el santuario celestial. Amén. Ministro del santuario, sigue diciendo el versículo 2 de Hebreos 8. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y como usted dijo, ¿quién es el sumo sacerdote del santuario celestial? Vamos a buscar a Hebreo capítulo 4, versículo 14, y nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. O sea que hay un sumo sacerdote en el cielo, hermano Fran. ¿Que es quién? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y cuanto a los mediadores, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y el hombre, hermano John? Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hermanos, ¿cuántos mediadores hay, hermano Fran, de acuerdo a ese versículo? Uno solo, Jesucristo. Yo espero que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan prestar mucha atención de lo que nosotros estamos diciendo y lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras, que es la máxima autoridad. Ahora, hermano John, el cuerno pequeño ha querido introducir otros tipos de mediadores. ¿Podemos hablar un poquito más de eso? Así mismo es, por eso es que iba a echar por tierra la verdad del santuario. ¿Se da cuenta, hermanos radioyentes? Porque la verdad del santuario enseña claramente de que hay un sumo sacerdote que está en el cielo. Amén. Y que está intercediendo por cada uno de nosotros y que está purificando nuestros pecados, purificando el santuario. Tenemos un libro por acá que citamos en programas anteriores, pero queremos volverlo a citar, titulado El trueno de la justicia, escrito por Ted y Maureen Flynn. En la página 51 y 52, este libro dice lo siguiente: la función de María como abogada implorando la ayuda del Espíritu Santo en tiempos de necesidad continuará en la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Juan Pablo II, o sea, el Papa Juan Pablo II, confirma la función vital de María mediante su intercesión especial y como mediadora de misericordia en la preparación del pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Hermano Fran, yo creo que las prerrogativas y el carácter del cuerno pequeño no han cambiado desde que recibió su herida de muerte en 1798. Juan Pablo II, a través de este libro, está enseñando y está diciendo que María, o sea, la Virgen María, es la mediadora en el cielo entre Dios y el hombre. ¿Qué le parece a usted? Pero ya la Biblia nos dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo hombre. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 8, versículos 10 y 11. Y se engrandeció, o sea, este cuerno pequeño hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, contra Cristo. Y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermano Fran, o sea que este cuerno pequeño quitó la obra de Cristo y se colocó a sí mismo como el mediador entre Dios y el hombre en la tierra, o sea, un vicario. Hermanos radioyentes,
¿Cuál etapa del ministerio de Cristo es representada por el atrio que tenía el altar del sacrificio? Bueno, Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9:26. veamos las tres funciones. Ujú. Hebreos 9:26, como usted citó, hermano John, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está Cristo representado en el atrio, porque en el atrio del santuario terrenal era donde se encontraba el altar de los sacrificios. Ujú. En Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice: el siguiente día vio Juan, o sea, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ese cordero que se sacrificaba representaba ¿a quién? A Cristo, hermano Fran. El cordero inmolado. O sí. sea, podemos hacer una pregunta: ¿cómo cumple Jesús el ministerio del lugar santo? Pasemos al lugar santo. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos dice: y no por sangre de macho cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Ujú. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermano Frank, ¿quién se está presentando por nosotros ante Dios? Cristo mismo, Cristo hombre. Y es por eso que el cuerno pequeño quiso echar por tierra esta gran verdad. ¿Por qué? Porque estableció un sistema de adoración en esta tierra falso, contrario a lo establecido en la palabra de Dios. O sea que no hay que ir a ningún sacerdote ni confesarse, sino ante Cristo Jesús, que está intercediendo por nosotros. Está presentándose por nosotros. Ujú. Según el apóstol Pablo, hermano John, ¿cómo se restaura una relación correcta entre el pecador y Dios? Ujú. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, gloria a Dios. O sea que la función de Cristo, esa función que Él está realizando por nosotros ahora, ¿cuál es? Ujú. Amigos de radioyentes, noten cómo dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado Ujú. tenemos para con el Padre, no a la Virgen María, Ujú. a Jesucristo el justo. Amén. Hermano radioyente, la palabra en griego para abogado, como aparece en Primera de Juan 2.1, es parakleitos, que significa intercesor, consolador o abogado. Ujú. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, o sea, por Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos, hermano Frank. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que una de las obras maestras de Satanás, por medio del poder del cuerno pequeño, o sea, el poder papal, fue el establecer una forma de culto aquí en esta tierra. Ujú. Un culto contrario a lo establecido en la palabra de Dios y enseñado en su palabra. Este poder quitó y echó por tierra la verdad de la intercesión de Cristo en el cielo y la reemplazó por la intercesión del Papa a favor de los cristianos. Igualmente, este poder quitó la confesión directa a Cristo de todos nuestros pecados y la reemplazó por el confesionario. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Increíble. El pecador arrepentido, en lugar de ir y arrodillarse, pedir perdón a Cristo, el cuerno pequeño ideó la manera de que éste vaya al sacerdote de la iglesia o de su parroquia. De esta manera, tal y como estaba profetizado en el libro de Daniel, el cuerno pequeño echó por tierra la obra del santuario, hermano Fran. Ujú. Qué diferente fuera la vida de cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora si comprendieran a cabalidad estas hermosas verdades de la palabra de Dios, de la obra maravillosa que está haciendo Cristo en favor del ser humano en el santuario celestial, hermano Fran. Pero para ir terminando en los minutos que nos quedan de este programa radial,
podemos hacer un llamado, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando en esta hora, hermano Frank. Bueno, primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Hermano radioyente, ¿cuántas veces has ido tú a confesar tus pecados con un ser humano? Pecador. Exactamente. ¿Cuántas veces lo has hecho? El Señor te está diciendo en esta hora, a través de su palabra, que es la máxima autoridad, no nuestras palabras, porque estamos citando la Biblia. La Biblia no fue dada específicamente para una clase de personas, hermano Fran. Fue dada para el ser humano, para el hombre en general. Y primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Cristo Jesús, es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Un ser humano en esta tierra no tiene el poder para perdonar pecados. Hermano John, importante también que hemos centralizado este tema en la purificación del santuario celestial. Y Colosenses capítulo 3 y versículo 2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, o sea, en el santuario celestial, Amén. no en la de la tierra. Gloria a Dios. Y Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hermano John. ¿Qué más podemos agregar en este llamado a este mundo hoy en día? Así mismo es, la palabra de Dios es clara, hermano Frank. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano Frank, ¿cómo es posible que yo voy a ir ante un ser humano igual que yo, pecador, y le voy a confesar mis pecados? Cuando la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, el único que no pecó fue Cristo Jesús. Dice la Biblia que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es por eso que tenemos que ir a Jesús hoy. Tenemos que ir a Cristo hoy. Tenemos que entregar nuestros corazones a Jesús. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 7 nos dice, 5 y 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En el perdón y la salvación del hombre, hermano Fran, no existe el ser humano. No, no puede. Hermanos radioyentes, vamos a seguir ampliando un poco más en nuestro próximo programa esta maravillosa profecía de Daniel capítulo 8. Pero si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere escribirnos, si quiere ordenar este mensaje que hemos presentado en esta hora, es gratis para usted. Siéntase libre de escribirnos a el Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Y si desea llamarnos, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea sintonizarnos vía internet, puede hacerlo a través de las siguientes direcciones. Tenemos una dirección adicional de una página que ha sido ya puesta para su beneficio. Puede entrar a esa página www.elfuerteclamor.org. Maravillosa página, sintonícela, entre a ella. O la dirección local www.q1300.com. Si usted está en el área de cobertura donde nosotros transmitimos este programa y desea visitarnos y aprender más de estas grandes verdades que presentamos, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403, la avenida Huber con H, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Estamos allí para servirles, para conocerles todos los sábados a partir
de las 9:30 de la mañana. Hermanos radioyentes, gracias por su fiel sintonía. Gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.